Disminución de los precios en alguno de sus productos. Vamos a responder esta pregunta con Hengel García, analista e instructor de finanzas, director y fundador de la consultoría Albus Data. Te saludamos, Hengel. ¿Cómo estás, Rafael? Un gusto. Igualmente para mí. Bueno, ¿qué está pasando? Porque hay una caída de precios internacionales y nacionales. No sé por dónde quieres comenzar, ¿por los internacionales o por los locales? Hay varias cosas, ¿no? Porque el fenómeno es complejo. Lo primero es, sí, referirnos a lo internacional, Muy bien. porque buena parte de la inflación que nosotros estamos viviendo, que es multidimensional y multicausal, y después, si quieres, repasamos un poco al respecto, pero mucho venía de la inflación que venía de afuera, dado que hoy por hoy buena parte de los productos que tenemos en Venezuela son importados. Entonces la inflación que estamos viendo afuera, importas el producto y también importas la inflación que tiene esos productos afuera. Que hay que también recordar que esta inflación que vimos en otros países se debió a una política agresiva fiscal de parte de países de Europa y también de Estados Unidos como respuesta a la caída de la actividad económica producto de la pandemia y la paralización que había que hacer con las cuarentenas. Entonces los gobiernos inyectaron, expandieron su gasto fiscal y eso hizo también una presión en los precios. Ellos sabían que la Ah, inflación iba a ser un problema, pero a nivel de decisiones económicas, de políticas económicas, era, sí, tener una inflación más alta, pero que no se contrajera las economías. Y eso Ahora, fue lo Henkel, que hicieron. ahora Sí, fíjate, hay unos reportes de la FAO que a mí me sorprenden. Por ejemplo, el índice de precios de los cereales en el mundo bajó un 2,1%. En mayo, eso fue en mayo, después en junio volvieron a bajar 3,4%. Los precios internacionales del trigo bajaron 1,3%. Los precios internacionales del arroz disminuyeron 1,2%. Eso, sí, se, ahí tienes. eso es Sí, ahí por... tiene Eso varias es, causas. Lo de la guerra, ajá, lo de la guerra de Ucrania creo que tiene allí un peso importante, sobre todo porque Ucrania es uno de los países productores de cereales. cereales. Claro, todavía están en guerra, pero bueno, ya lograron como adaptarse a esa situación que no es para nada deseable, pero sí ya se lograron adaptar y retomar buena parte de su producción que había caído obviamente cuando empezó la guerra, que empieza a ser unos fenómenos muy hostiles. Entonces, allí pudiese estar buena parte de las razones con las que te mencionamos, por las que te mencioné anteriormente. Y, En y, el caso y, venezolano, y fíjate, antes de pasar sí, a Venezuela, supongo yo que la desaceleración importante que ha tenido la economía china incide en esto. O sea, ese es uno de no los solamente la grandes... China, ¿Cuál otra? a nivel mundial, ¿no? Ah, ya. Hay una desaceleración económica a nivel mundial porque ¿cuál es la dinámica? Bueno, para poder combatir la inflación subes las tasas de interés y al subir las tasas de interés eso tiene un efecto en la economía que es ralentizarla, de que Ok. crezca a menor ritmo y eso es precisamente lo que estamos viendo y que organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, creo que hasta el mismo Banco Mundial, estaban reduciendo sus expectativas de crecimiento a nivel mundial y que también no descartan, que es algo que se está manejando, que podamos ver una recesión, aunque leve, pero que estaríamos viendo recesión en algunos países del planeta. Entonces, toda esa caída de las economías reduce la demanda y también reduce la presión que tenían los precios y bueno, y eso también nos impacta directa e indirectamente. Y en el caso venezolano, fíjate esto que te voy a leer, Henkel, que es muy curioso. La Cámara de Comercio de Maracaibo monitorea cada mes el costo de 45 alimentos para una familia de 5 integrantes en la ciudad. Este año, esa canasta básica familiar en enero costaba $507. En febrero bajó a 486. En marzo a 469.
Y en junio, para hacerte el cuento corto, está en $451, $63 menos que en enero. ¿Cómo se puede explicar esto? Claro, lo paradójico de esto es que hace unos meses la gente hablaba de inflación en dólares. Y ahora Y no. ahorita lo que estamos viendo, un fenómeno, yo creo que en términos generales lo que estamos viendo es una desaceleración de los aumentos de los precios en dólares y hay casos como los que tú estás mencionando donde estamos viendo también reducción de precios, que ahí hay varias razones. Hay unos cuantos, para mí esta razón no es la que aplica, pero mucha gente dirá, es que ya los empresarios no están especulando como antes, ¿no? Eso es una razón, pero en fenómenos macro, si bien puedes ver algunos casos puntuales donde esto se vea, a nivel macro es difícil que veamos este comportamiento masivo, pero sí tiene una gran influencia lo que hemos mencionado, la reducción de la inflación afuera, la reducción de ciertos costos, porque hay que recordar también que producto de la pandemia, el costo de traer un contenedor llegó hasta cerca de $20,000 por contenedor y ahorita esos precios han caído bastante. Entonces, Ese es un eso factor también tiene importante. Eso claro, incide. eso tiene un efecto. En el caso venezolano, yo también creo que de manera similar como pasa afuera, ese estancamiento que estamos viendo en la economía, que es muy distinta a la que vimos en el primer semestre de 2022, eso también puede Incide. estar trayendo, sí, incide en este comportamiento de precios. O sea, Pero ha habido una hay otro caída de que la es muy demanda. positivo. A ver. Sí, hay una caída de la demanda, pero hay otro que es muy positivo, que es el siguiente, y lo estaba comentando con Pedro García Otero en redes sociales porque se lo preguntaba y esto lo sé porque he conversado con personas y empresarios del área. El caso específico de los huevos de gallina, Sí, que los precios de los huevos de gallina hoy son baratos. Entonces, pero ahí es que los grandes actores han hecho inversiones considerables para mejorar la productividad de la producción de huevos de gallina. pero eso es una Y gran noticia. esos aumentos de productividad se trasladan en mejores precios. Eso sí, han utilizado un gran músculo financiero y tiene algunas consecuencias negativas porque los nuevos actores que quieran entrar, bueno, no se les hace tan fácil porque, bueno, Tienen una competencia importante. igualar, ¿no? Y tienen que igualar el nivel de inversiones que están haciendo los grandes y eso realmente no es tan sencillo, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero no deja de ser una gran sorpresa, Henkel. Yo leí el tuit de Pedro García Otero, mi amigo, y de verdad que yo hago mercado todas las semanas y los huevos han bajado, pero ostensiblemente. Tú dices, bueno, Sí, pero sí. ¿cómo es esto? Porque hay cosas estacionales. El aguacate sube y baja, los tomates suben y bajan, últimamente están muy bajos, creo que también tiene que ver con la producción, pero los huevos no veíamos algo así desde hace muchísimos años. No, pero esa es la magia de tener, de hacer las correcciones de precios por esta vía y no por la manera impuesta a Claro, través de los controles. claro. Es una gran enseñanza que ojalá quede, ¿no? Porque en el cartón de huevos es emblemático porque, bueno, porque ha sido como este rubro bandera que han querido controlarlo, que al final terminas con escasez y que cuando los consigues los conseguías a un precio muy alto. Ahora tenemos una experiencia totalmente distinta. Otro factor que está ahí también entrando en juego es que estas grandes empresas empiezan a competir una entre otras, ¿no? No Eso está muy solamente bien. tienen una gran inversión allí para mejorar la productividad, sino también tienes un elemento de una competencia dura, por decirlo de alguna manera, que también eso ayuda a tener precios más bajos. Claro, y no solo, porque fíjate, también hay reportes de una caída del 3% en el precio de la leche, del queso, el café y el té también se redujeron sus precios en 6%, y sin embargo las carnes y los pescados se incrementaron en 1% y las frutas y las hortalizas en 12%. De modo que, bueno, las explicaciones son las que tú acabas de dar. Yo ignoraba y probablemente la audiencia también que han entrado unas mejoras importantes y nuevos actores en el sector de los huevos y supongo que de la leche y del queso también, ¿no?
Sí, y bueno, y a medida que veamos mejores condiciones, esto lo vamos a ver. Y esa es la magia de la competencia, ¿no? Y de hecho, yo creo que ya estamos terminando, pero aquí citar el ejemplo de la Alemania posguerra, que el rol de la competencia fue fue protagonista de unos precios estables y unos precios que al final terminaron cayendo en la misma Alemania. Y era una bandera de Erhard, quien llevaba la economía de la Alemania posguerra y sabía que la competencia iba a ser milagros y al final hizo literalmente lo que se llamó el milagro alemán. No Así solamente la es. competencia, sino una política de apertura, de economía de mercado, pero bueno, con reglas y normas de juego claras para todos. Muchas gracias, Henkel García, analista, instructor de finanzas, director y fundador de la consultoría Albus Data. Muchas gracias, Henkel, por tus explicaciones. A ustedes, un abrazo, Rafael. Igualmente. Vamos a... Publicidad. Bueno, y es momento